A las 8:20 de la mañana del 14 de junio de 1944, el teniente Edward Feitner subió a la cabina de su Grumman F-6F Hellcat en la cubierta del portaaviones USS Bunker Hill. Mientras se acomodaba en el asiento, observó cómo la tripulación terminaba de asegurar una cámara de 300 libras en la sección trasera del avión. No era una misión de combate estándar. Era un vuelo de reconocimiento fotográfico sobre aeródromos controlados por Japón en las Islas Marianas, y los oficiales de inteligencia ya lo habían catalogado como, probablemente, un viaje sin regreso. Feitner tenía 24 años. Contaba con 6 victorias aéreas confirmadas y se desempeñaba como oficial de ingeniería del escuadrón de caza 8. Conocía los aviones al detalle. Y también sabía que el enemigo había fortificado fuertemente las islas de Tinian y Saipan. Las fuerzas japonesas habían instalado 43 cañones antiaéreos, tipo 88, en el archipiélago, cada uno capaz de seguir aeronaves a 4.000 pies mediante control de tiro guiado por radar. Durante 3 semanas, la Fuerza de Tarea 58 había castigado las posiciones japonesas en las Marianas, pero las baterías antiaéreas seguían operativas. El almirante Mark Mitcher no necesitaba fotografías tomadas desde 20.000 pies. Esas imágenes solo mostraban contornos. Lo que necesitaba eran fotografías cercanas. Fotografías a baja altura. Imágenes que revelaran emplazamientos de cañones, sitios de radar, depósitos de munición y disposiciones defensivas. Para obtener esa información era necesario volar a 4.000 pies o menos, directamente sobre posiciones enemigas, mientras los artilleros japoneses seguían cada movimiento por radar y lanzaban proyectiles de 88 milímetros al cielo. Los pilotos de reconocimiento fotográfico durante la campaña de las Marianas enfrentaban probabilidades brutales. La tasa de bajas alcanzó el 37%. Desde el 20 de mayo, 13 Hellcat F-6F-5P modificados habían realizado misiones fotográficas sobre Tinian y Saipan. 5 no regresaron. Otros 3 apenas lograron volver y se estrellaron al aterrizar, con daños estructurales graves. Los artilleros japoneses no disparaban al azar. Apuntaban a aviones que volaban rectos, nivelados, lentos y previsibles mientras tomaban fotografías. Feitner se había unido al escuadrón de caza 8 en mayo de 1943, en la Estación Aérea Naval Auxiliar de Pungo, en Virginia. Realizó el primer lanzamiento por catapulta desde el USS Intrepid durante las pruebas del portaaviones en octubre, cuando el ala aérea 8 fue transferida al USS Bunker Hill en marzo de 1944. Feitner se trasladó con ella. Derribó un caza acero japonés sobre Peleliu el 30 de marzo. Otro cayó el 29 de abril. Era un as. También era el oficial de ingeniería del escuadrón, lo que significaba que entendía exactamente cuánta carga podía soportar un Hellcat antes de que algo crítico fallara. El avión que pilotaba esa mañana llevaba 6 ametralladoras calibre 50, cada una con 400 municiones. Detrás de la cabina se encontraba una cámara K-17, apuntando a través de una pequeña ventana en el costado izquierdo del fuselaje. La cámara pesaba 300 libras y desplazaba el centro de gravedad del avión hacia atrás. Los despegues se volvían arriesgados, los aterrizajes impredecibles. Grumman había diseñado el Hellcat para resistir castigo. El piloto estaba protegido por blindaje. Los tanques de combustible se sellaban solos al ser perforados. El motor radial podía recibir daños y seguir funcionando. La fábrica de Long Island se ganó el apodo de Grumman Iron Works porque sus aviones traían a los pilotos de vuelta cuando otros cazas se desintegraban. Pero el reconocimiento fotográfico llevaba incluso al Hellcat al límite. El avión debía volar recto y nivelado, a velocidades conocidas y altitudes fijas. Eso lo convertía en un blanco ideal para el fuego antiaéreo guiado por radar. La sesión informativa de Feitner a las 7 de la mañana fue directa y sencilla. Volar a Tinian.
Fotografiar el aeródromo de Ushi Point. Fotografiar las posiciones de artillería a lo largo de la costa occidental. Fotografiar las instalaciones de radar en el Monte Lazo. Luego regresar al Bunker Hill. La inteligencia estimaba que los artilleros japoneses fijarían su avión a 12 millas de distancia y mantendrían el fuego durante toda la pasada. A las 8:40, Feitner empujó la palanca de potencia. El motor Pratt & Whitney R2 1800. Double Wasp rugió con fuerza. El Hellcat recorrió la cubierta y se elevó en el aire. Feitner viró hacia el oeste, rumbo a Tinian. La isla apareció a la vista a las 9:15. A las 9:22, el radar japonés adquirió su aeronave. 2 minutos después, el primer proyectil de 88 milímetros explotó cerca de su Hellcat, a 4.000 pies. En ese instante, Feitner enfrentó una decisión que confirmaría la reputación de Grumman como el constructor del caza más resistente del Pacífico. O lo mataría en el siguiente minuto. El primer proyectil detonó a 12 metros por debajo del avión. El segundo explotó a 9 metros a la derecha. El tercero impactó. La explosión destrozó la parte trasera del fuselaje. La metralla despedazó la sección de cola. El sistema de compensación del timón quedó destruido. El estabilizador horizontal izquierdo recibió un impacto directo y se desintegró. El elevador izquierdo se arrancó limpiamente. El Hellcat se sacudió violentamente hacia la derecha. Feitner luchó con la palanca de control mientras el avión intentaba entrar en barrena. Las superficies de cola restantes generaban sustentación desigual. Presionó el timón izquierdo. No hubo respuesta. El sistema de compensación había desaparecido. Ahora estaba volando un caza al que le faltaba media cola, a 4.000 pies de altura, sobre territorio controlado por el enemigo, mientras los cañones guiados por radar seguían rastreándolo. La mayoría de los pilotos de reconocimiento habría dado la vuelta de inmediato, con la esperanza de que el avión dañado sobreviviera el viaje de regreso. Feitner miró hacia abajo, a través de la carlinga. Debajo de él, el aeródromo de Ushi Point se veía con total claridad. Y siguió volando. Desde la cabina, Feitner podía ver con total claridad los emplazamientos de artillería a lo largo de la costa occidental. Distinguía sin dificultad la instalación de radar en el Monte Lazo. Ya había volado 130 millas desde el USS Bunker Hill, y esas fotografías eran cruciales. La inteligencia las necesitaba. El almirante Meecher las necesitaba. Y los hombres que desembarcarían en esas playas dentro de 2 semanas necesitaban saber exactamente dónde los esperaban los cañones japoneses. Feitner bajó el morro del Hellcat y se comprometió con la misión. Descendió de 4.000 pies a 500 en cuestión de segundos. Los artilleros japoneses esperaban que se retirara. Su fuego guiado por radar estaba ajustado para blancos en altura. No estaban preparados para un Grumman Hellcat dañado, con superficies de cola destruidas, lanzándose directamente sobre el aeródromo, a más de 300 millas por hora. Niveló a 500 pies. El avión vibraba violentamente. Sin el estabilizador izquierdo, la sustentación desigual intentaba constantemente volcar el Hellcat boca arriba. Feitner mantenía presión firme sobre la palanca hacia la derecha, mientras pisaba con fuerza el pedal izquierdo del timón, solo para mantener las alas niveladas. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión. Voló directamente sobre el aeródromo de Ushi Point. La cámara K-17 empezó a disparar. Clic tras clic. Viró a la izquierda siguiendo la costa occidental. La cámara volvió a disparar. Abajo, los artilleros japoneses reaccionaban con desesperación. Al descender a baja altura, el radar lo perdió. Ahora intentaban seguirlo solo con la vista. Las baterías antiaéreas abrieron fuego por toda la isla. Ya no era fuego controlado por radar. Era fuego de pánico. Fuego de barrera. Los proyectiles estallaban en amplios patrones, tratando de alcanzar a un caza mutilado que rozaba la costa mientras fotografiaba, precisamente, los cañones que le disparaban. Feitner recorrió toda la longitud de la pista de Ushi Point. La cámara lo captó todo,
posiciones de artillería, depósitos de munición, sitios de radar. Cada detalle que exigía la inteligencia. Al mismo tiempo, estaba bajo el fuego de casi todos los cañones situados en el lado occidental de Tinian. A las 9:37, el cuarto proyectil impactó. La explosión alcanzó el ala izquierda a unos 4 metros del fuselaje, directamente en la zona de plegado del ala. Era el punto que Grumman había diseñado para permitir el plegado en los portaaviones. Y también era la sección estructural más débil de todo el avión. El proyectil detonó. Surgió una llamarada. El humo se derramó hacia atrás. Fragmentos de metal atravesaron la piel de aluminio. Feitner sintió el golpe recorrer toda la estructura. Miró a la izquierda. La parte exterior del ala izquierda había desaparecido. No estaba doblada. No estaba retorcida. Había desaparecido. Aproximadamente 8 pies de estructura alar se habían arrancado del avión, desde la zona de plegado hacia el exterior, quedando expuestos al aire. El Hellcat volaba ahora con la mitad del ala izquierda perdida, gran parte de la cola destruida y más de 170 perforaciones en el fuselaje y en las superficies restantes, causadas por metralla y fragmentos. El avión comenzó a rodar violentamente hacia la izquierda. Con menos sustentación en el lado dañado, el desequilibrio aumentaba con rapidez. Feitner no tenía estabilizador izquierdo para contrarrestarlo. El sistema de compensación del timón había desaparecido. Desde el punto de vista aerodinámico, el avión no debería haber seguido en el aire. El USS Bunker Hill estaba todavía a 130 millas al este, más allá de mar abierto. Feitner tenía segundos para resolver un problema que los manuales decían que no tenía solución. Un F-6F Hellcat, completamente cargado, pesaba unas 13,000 libras. En condiciones normales, cada ala generaba alrededor de 6,500 libras de sustentación. Con 8 pies de ala perdidos, el lado izquierdo producía ahora cerca de 4,000. El ala derecha seguía generando sustentación completa. El avión rodaba hacia la izquierda a unos 30 grados por segundo. En 10 segundos estaría invertido. En 15, entraría en una barrena irrecuperable. Feitner empujó la palanca con fuerza total hacia la derecha, deflexión máxima. El alerón derecho bajó. El izquierdo subió. El tramo restante del ala izquierda generó un poco más de sustentación. La velocidad de alabeo se redujo de 30 a 20 grados por segundo. Seguía rodando, seguía cayendo. Seguía a 130 millas de la salvación. Feitner redujo potencia al 70%. El desequilibrio de sustentación dependía del flujo de aire. Menos velocidad significaba menor diferencia de sustentación. La velocidad bajó de 320 a 280 millas por hora. La tasa de alabeo volvió a disminuir. 15 grados por segundo. Mejor. Aún no suficiente. El avión seguía girando hacia la izquierda. Necesitaba control de cola, pero media cola había desaparecido. Probó el timón. Los cables aún respondían, pero el sistema de trimado estaba destruido. Aplicó timón derecho al máximo. El estabilizador vertical se desvió. El morro giró a la derecha. Ese guiñaje creó un deslizamiento. El deslizamiento aumentó la resistencia en el lado derecho. Esa resistencia generó una fuerza de alabeo opuesta. La velocidad de giro bajó a 8 grados por segundo. Feitner volaba ahora el Hellcat en un deslizamiento continuo hacia la derecha, a 280 millas por hora. Palanca completamente a la derecha. Timón completamente a la derecha. 70% de potencia. El avión todavía quería rodar a la izquierda, pero lo hacía lo bastante despacio como para que pudiera combatirlo. Las fuerzas sobre los mandos eran brutales. Su brazo derecho quedó rígido. Su pierna derecha temblaba por la presión constante sobre el pedal. Tendría que mantener esos mandos durante 130 millas. El motor seguía funcionando. El motor Pratt & Whitney R2 1800 había recibido metralla, pero seguía con vida. Fragmentos de metal habían desgarrado el carenado, y aún así, los 18 cilindros continuaban funcionando.
La presión de aceite se mantenía dentro de los límites. La temperatura subía, pero todavía no entraba en zona crítica. Grumman había construido ese motor radial con blindaje y sistemas redundantes precisamente para momentos como este. Feitner había visto Hellcats regresar con varios cilindros inutilizados, volando todavía con lo que quedaba. Apuntó el morro directamente al este, rumbo 090, directo hacia el USS Bunker Hill. El avión seguía en el aire, pero apenas bajo control. Cada ráfaga alteraba el equilibrio. Cada pequeño ajuste de potencia cambiaba el alabeo. Ya no estaba trimando el avión con instrumentos. Lo estaba trimando con fuerza física, concentración y dolor. Un desliz, un error, un solo segundo de distracción, y el Hellcat se volcaría y caería en barrena directa al océano, sin posibilidad de recuperación. El vuelo de regreso duró 43 minutos. Feitner mantuvo 280 millas por hora. Voló a 500 pies. Palanca completamente a la derecha. Timón completamente a la derecha. No relajó esos mandos ni un solo segundo. A los 20 minutos, su brazo derecho se entumeció. A los 30, su pierna derecha comenzó a acalambrarse. A los 38 minutos, divisó el Bunker Hill en el horizonte, cortando el agua a 25 nudos contra un viento de 15. La cubierta de vuelo ya estaba despejada. El jefe aéreo había sido informado de que un caza gravemente dañado se aproximaba. El oficial de señales de apontaje esperaba en el lado de babor. Los equipos contra incendios estaban listos, con las mangueras presurizadas. La barrera de seguridad había sido bajada. Todos los pilotos del escuadrón de caza 8 observaban desde la isla. Feitner afrontaba ahora la parte más difícil. Iba a aterrizar en un portaaviones con un caza al que le faltaba media ala y media cola, con mandos de vuelo que apenas respondían. Los aterrizajes embarcados exigían precisión a baja velocidad, durante un viraje descendente hacia una cubierta en movimiento. En condiciones normales, la aproximación requería un giro a la izquierda desde 800 pies hasta la senda de aterrizaje a 150 pies. Ese giro exigía inclinar 30 grados mientras se descendían 650 pies en menos de un minuto, a 85 millas por hora. El Hellcat había sido diseñado para hacerlo con pleno control y sustentación equilibrada en ambas alas. El avión de Feitner no tenía ninguna de las dos cosas. Con el ala izquierda arrancada, cualquier giro a la izquierda aceleraría el alabeo. Con el estabilizador izquierdo destruido, no había forma de detenerlo. Una aproximación estándar lo habría enviado al mar en segundos. A las 10:43, transmitió por radio al barco. El jefe aéreo autorizó una aproximación recta, sin circuito, sin giro. Volar directamente hacia el portaaviones desde 800 pies y descender alineado con el eje de la cubierta. El oficial de señales lo guiaría con las paletas. La aproximación sería rápida. El margen de error, nulo. Feitner se alineó a 2 millas por popa, a 800 pies. El Bunker Hill avanzaba contra el viento a 25 nudos. Sumado al viento natural, el viento relativo sobre la cubierta alcanzaba los 40 nudos. Necesitaba cruzar la rampa a 90 millas por hora. Eso significaba que su velocidad sobre el suelo sería de apenas 50 millas por hora al tocar las ruedas. Inició el descenso a 1 milla, 500 pies por minuto. El ala dañada producía un flujo turbulento. El avión vibraba violentamente. Mantuvo palanca y timón completamente a la derecha. Su brazo llevaba casi 50 minutos bloqueado en la misma posición. Las fibras musculares se desgarraban. Su pierna derecha sufría espasmos tan intensos que apenas podía mantener la presión. A media milla, el oficial de señales dio la orden de corte. Reducir potencia. Continuar descenso. Feitner bajó la potencia al 40%. El Hellcat desaceleró hacia las 90 millas por hora. De inmediato, la tasa de alabeo aumentó. Menos velocidad significaba menos autoridad del timón. El avión comenzó a girar a la izquierda a 5 grados por segundo. Aplicó aún más timón.
Un dolor agudo le atravesó la pierna. A un cuarto de milla, la cubierta llenó su campo visual. Los cables de frenado cruzaban la zona de apontaje. La barrera permanecía bajada. La cubierta estaba vacía. No había aviones delante. No había personal expuesto. Solo el oficial de señales y los equipos contra incendios eran visibles. El Hellcat cruzó la rampa a 92 millas por hora, a 1 metro del suelo. El oficial de señales lo guió hacia abajo. Feitner bajó suavemente el morro. Las ruedas principales tocaron la cubierta a 43 pies de la rampa. El gancho de cola cayó con violencia y atrapó el segundo cable. El cable se tensó. El avión se desaceleró brutalmente, pasando de 50 millas por hora a 0 en 120 pies. El Hellcat se detuvo a 9 metros de la barrera. El motor seguía en marcha. El tren de aterrizaje derecho permanecía firme. El izquierdo también. El gancho seguía asegurado al cable. Feitner llevó la mezcla a corte. El motor tosió 2 veces y se apagó. Permaneció sentado en la cabina durante 15 segundos, sin moverse. Luego, exhaló. Su brazo derecho se negó a responder. Su pierna derecha hizo lo mismo. Intentó moverse, y no ocurrió nada. La tripulación de cubierta corrió hacia el avión. Un jefe de aparato subió a lo que quedaba del ala. La cúpula se deslizó hacia atrás, y por primera vez, Feitner miró el F-6 F-5P Hellcat, con el que había volado 130 millas, y aterrizado en un portaaviones con daños que deberían haberlo matado en el instante en que ocurrieron. La inspección duró 47 minutos. El teniente comandante William Collins, jefe del escuadrón de caza 8, llegó a la cubierta 3 minutos después del apontaje. El oficial de mantenimiento del escuadrón apareció 2 minutos más tarde. 7 minutos después del aterrizaje, llegó el oficial de inteligencia acompañado por 2 fotógrafos para documentar el avión antes de que pudiera ser movido. Lo que encontraron desafiaba todo lo que creían saber sobre cómo debía fallar un avión. El ala izquierda había desaparecido desde el punto de plegado hacia afuera. 8 pies de estructura se habían separado por completo. El larguero principal estaba fracturado. El borde de ataque había sido arrancado. El borde de salida ya no existía. El alerón había desaparecido. El mecanismo de plegado del ala quedaba expuesto, con metal retorcido y líneas hidráulicas colgando al aire donde debería haber estado el panel exterior. El estabilizador horizontal izquierdo había sido prácticamente borrado. Aproximadamente el 70% de su superficie había sido destruido por el primer impacto. La parte restante estaba doblada hacia arriba con un ángulo de 15 grados. El elevador izquierdo había desaparecido por completo. Sus puntos de anclaje estaban arrancados. Los cables de control habían sido seccionados. El sistema de trimado del timón estaba destruido. La metralla había perforado la carcasa del actuador. El fluido hidráulico se había ido perdiendo durante el vuelo. El timón aún existía, pero el sistema de ajuste fino había desaparecido. Feitner había volado todo el regreso usando solo el timón directo, músculo contra el flujo de aire. El fuselaje estaba cubierto de perforaciones. El equipo de mantenimiento las contó una por una. 170 en total. 43 en la sección trasera. 62 en la zona central. 37 en la parte delantera. 28 en el ala derecha. Algunos orificios eran del tamaño de una moneda, causados por fragmentos. Otros eran desgarros de 10 centímetros, producto de impactos directos de metralla. La cámara sobrevivió. La cámara K-17, de 300 libras, había recibido 2 impactos de fragmentos, pero el compartimento de película permanecía intacto. Las fotografías tomadas sobre Tinian eran utilizables. Inteligencia obtendría las imágenes que necesitaba. El motor Pratt & Whitney R2 1800 había sido alcanzado 11 veces. 3 cilindros estaban dañados. El radiador de aceite tenía 2 perforaciones. La carcasa del compresor presentaba 4 agujeros. A pesar de ello, el motor funcionó durante 53 minutos después de sufrir daños
que habrían detenido a la mayoría de las plantas motrices. El blindaje de Grumman alrededor del motor desvió gran parte de la metralla. Las líneas de aceite redundantes mantuvieron la presión estable incluso con el radiador comprometido. El avión, sin embargo, no tenía salvación. El Hellcat fue declarado pérdida total. Reemplazar el ala habría requerido una reconstrucción completa. La sección de cola necesitaba un reemplazo total. El fuselaje exigía una inspección estructural exhaustiva y nuevos paneles. El costo de reparación superaba el de un avión nuevo. Fue dado de baja y programado para su eliminación. Pero antes de ser descartado, demostró algo que nadie pudo discutir. La filosofía de Grumman de construir casas capaces de absorber daños catastróficos y seguir volando no era un eslogan publicitario. Era ingeniería real. La estructura, el blindaje y la redundancia del Hellcat mantuvieron a Feitner con vida y entregaron inteligencia que salvaría cientos de vidas durante la invasión de Tinian. Las fotografías se revelaron en menos de 2 horas. Los oficiales de inteligencia comenzaron a trabajar de inmediato. Identificaron 37 posiciones antiaéreas que no aparecían en reconocimientos previos, 12 instalaciones de radar activas, 8 depósitos de munición concentrados cerca de la pista de Ushi Point. Las imágenes proporcionaron datos de tiro precisos para los buques de apoyo artillero naval, programados para bombardear Tinian el 24 de julio, 41 días después del vuelo de Feitner. Feitner bajó de la cubierta de vuelo a las 11:32. Su brazo derecho estaba amoratado desde el hombro hasta la muñeca. Su pierna derecha presentaba daño muscular que tardaría semanas en sanar. El médico de vuelo lo dejó en tierra durante 14 días. Regresó al estado operativo el 28 de junio y voló 16 misiones de combate más antes de que el Escuadrón de Caza 8 regresara a Estados Unidos en noviembre de 1944. En menos de 48 horas, la historia del Hellcat dañado se extendió por toda la Fuerza de Tarea 58. Pilotos de otros escuadrones subieron a bordo del Bunker Hill para verlo antes de que fuera arrojado al mar. Caminaron alrededor del fuselaje. Miraron el ala desaparecida, la cola destrozada, los 170 impactos. No dijeron mucho, no hacía falta. Todos lo comprendieron en silencio, allí de pie en la cubierta del hangar. Grumman había construido algo verdaderamente excepcional. El F-6F Hellcat entró en combate en agosto de 1943. Para junio de 1944, pilotos de la Marina y del Cuerpo de Marines ya lo habían utilizado en 11 grandes campañas del Pacífico. Sobre el papel, el Hellcat mostraba una impresionante proporción de victorias, 19-1 frente a los cazas japoneses. Pero esa cifra contaba solo una parte de la historia. El resto estaba escrito en tazas de supervivencia. Los pilotos de reconocimiento fotográfico que volaban otros aviones en el Pacífico enfrentaban de forma rutinaria tasas de bajas superiores al 40%. Los que volaban el F-6F-5P Hellcat enfrentaban una tasa más cercana al 37%. Esa diferencia no provenía de la suerte ni de la táctica. Provenía de la estructura. El Hellcat podía absorber daños que habrían destrozado cazas más ligeros. Y aún así, llevar a su piloto de regreso a casa. La Grumman Aircraft Engineering Corporation construía aviones para la Marina desde la década de 1930. Desde el inicio, la empresa siguió una filosofía clara. La resistencia importaba más que la velocidad. La estructura importaba más que el peso ligero. La redundancia importaba más que la simplicidad. Estas decisiones añadían masa y reducían el rendimiento puro, pero salvaban vidas. Un Hellcat completamente cargado pesaba aproximadamente 13,000 libras. Un Mitsubishi A6M0 pesaba alrededor de 6,000. El Hellcat era más del doble de pesado, pero ese peso pagaba blindaje detrás del piloto, tanques de combustible autosellantes y elementos estructurales diseñados para absorber daños de combate. El Zero no tenía nada de eso. Los pilotos japoneses volaban aviones más rápidos y más ágiles.
Pero cuando esos aviones eran alcanzados, los sistemas críticos fallaban con rapidez. Los pilotos estadounidenses volaban máquinas más pesadas, menos maniobrables. Pero cuando esas máquinas recibían impactos, muchas veces seguían volando. La diferencia estaba en las prioridades. Los ingenieros japoneses buscaban rendimiento. Los ingenieros estadounidenses buscaban supervivencia. Las cifras de bajas demostraron qué enfoque resistía mejor campañas prolongadas. El vuelo de Feitner sobre Tinian no fue un caso aislado. Otros pilotos de Hellcat regresaron a sus portaaviones con daños que, según cualquier manual, deberían haber hecho imposible el vuelo controlado. El 5 de mayo de 1944, el teniente Alexander Verachu aterrizó en el USS Lexington con 64 impactos tras un combate sobre Truk. El 21 de julio de 1944, el teniente comandante James Swope aterrizó en el USS Hornet sin su alerón izquierdo tras interceptar bombarderos cerca de Guam. El 12 de septiembre de 1944, el teniente Harris Mitchell llevó su Hellcat a bordo del USS Essex con 45 centímetros de la punta del ala derecha arrancados, después de combatir ceros sobre Filipinas. Cada uno de estos aviones fue inspeccionado, fotografiado y analizado por ingenieros navales. Los datos contaban una historia coherente. Los Hellcat podían perder hasta el 30% de la superficie alar, y aún así, generar sustentación suficiente para mantenerse controlables. El empenaje podía perder la mitad de su superficie y seguir proporcionando estabilidad direccional. El motor podía perder 3 cilindros y continuar produciendo cerca del 70% de su potencia. Estos hallazgos no fueron académicos. Influyeron directamente en diseños futuros. Los ingenieros reforzaron los largueros del ala cerca de los puntos de plegado. Añadieron blindaje alrededor de componentes del motor. Introdujeron redundancia en los sistemas hidráulicos que controlaban las superficies de vuelo. Las lecciones aprendidas de los Hellcat, dañados en 1944, dieron forma al diseño de cazas durante las 2 décadas siguientes. Feitner terminó su gira de combate en noviembre de 1944. Registró 9 victorias confirmadas y 4 probables. Voló 73 misiones de combate y recibió 4 cruces por vuelo distinguido. Sobrevivió a cazas enemigos, fuego antiaéreo, fallos mecánicos y a una misión de reconocimiento que debería haberle costado la vida. En lugar de eso, esa misión confirmó que la reputación de Grumman como el Iron Works no era publicidad, era ingeniería real, y su historia aún no había terminado. Los pilotos de pruebas enfrentaban peligros distintos a los de los pilotos de combate. Los pilotos de combate luchaban contra enemigos visibles. Los pilotos de pruebas luchaban contra la física, los límites del diseño y fallos desconocidos. Volaban prototipos con sistemas no probados. Empujaban aeronaves más allá de cualquier límite alcanzado antes. Exploraban zonas del rendimiento donde no existían manuales, solo teoría y riesgo. A comienzos de la década de 1950, la tasa de mortalidad entre pilotos de pruebas superaba incluso a la de los pilotos de combate durante la guerra. Feitner comprendía ese riesgo mejor que casi nadie. Ya había sostenido un avión imposible en el aire. Ya había volado cuando la lógica decía que debía caer. Ya había aprendido que, cuando todo falla, solo quedan disciplina, comprensión profunda de la máquina y la voluntad de no soltar los controles. Para Edward Feitner, la lección de aquel día sobre Tinian nunca desapareció. Un avión no es solo metal y motores, es una suma de decisiones humanas, diseño, ingeniería, entrenamiento y carácter. Y cuando todo eso se alinea, incluso lo imposible puede mantenerse en el aire. En 1950, Feitner fue asignado como piloto de proyecto a uno de los aviones más peligrosos que la Marina había llevado jamás a una cubierta de portaaviones, el Vought F-7U Cutlass. El Cutlass era un caza a reacción radical, alas en flecha, sin estabilizador horizontal,
y un comportamiento en vuelo que aterrorizaba incluso a pilotos con experiencia. Sobre el papel, era rápido y avanzado. En la realidad, era inestable e implacable. Varios pilotos de pruebas ya habían muerto volando versiones anteriores. Feitner voló el F-7U-1 14 veces. El 23 de julio de 1951, durante un aterrizaje a bordo del USS Midway, el avión se desintegró justo detrás de la cabina. La estructura falló exactamente en el punto que los ingenieros temían. Feitner sobrevivió. Se convirtió en el único piloto que logró aterrizar con éxito un F-7U-1 en un portaaviones. Y vivir para contarlo. Después del Cutlass, continuó probando aviones en todo el inventario de la Marina. Voló el McDonnell F-2H Banshee. Probó el Douglas AD Skyraider. Voló el Grumman F-8F Bearcat y el Grumman F-7F Tigercat. Probó los primeros helicópteros navales. Voló el Lockheed R-6B Constitution, el avión más grande que la Marina haya operado jamás. Su cuaderno de vuelo se llenó de cazas, bombarderos, transportes y aeronaves de ala rotatoria. Pero más importantes que las horas fueron las lecciones. Aprendió cómo distintos diseños respondían a los mandos. Aprendió cómo las decisiones estructurales definían el comportamiento en vuelo. Aprendió, una y otra vez, que las decisiones tomadas en las mesas de diseño determinaban si un piloto viviría o moriría años después, en condiciones reales. En 1952, Feitner fue seleccionado para los Blue Angels, el equipo de demostración aérea de la Marina. Voló como solista líder. El equipo recorrió Estados Unidos mostrando al público civil lo que la aviación naval era capaz de hacer. Feitner voló el Grumman F-9F Panther en formaciones donde la separación se medía en metros, a velocidades superiores a 400 kilómetros por hora. No había margen de error. Un solo fallo mecánico durante una maniobra significaba muerte instantánea. Tras su etapa con los Blue Angels, Feitner regresó al mando operativo. Dirigió el Escuadrón de Caza 11 entre enero de 1955 y febrero de 1956. De marzo de 1959 a abril de 1960. Comandó el Grupo Aéreo Embarcado 10. Entre 1961 y 1963, fue jefe de diseño de cazas en la Oficina de Armamento Naval. Desde ese puesto, influyó en los estudios que conducirían al desarrollo del F-14 Tomcat. Se opuso a adaptar el F-111 para operaciones embarcadas. Defendió la necesidad de un caza de defensa de flota diseñado específicamente para la Marina. Más tarde comandó el USS Chicaskia entre noviembre de 1963 y febrero de 1966, y el USS Okinawa entre febrero de 1966 y febrero de 1967. Feitner se retiró en 1974 con el rango de contraalmirante, tras 33 años de servicio. Había combatido en guerra, había probado aviones experimentales, había comandado escuadrones, alas aéreas y buques. Había influido en programas aeronáuticos cuyos descendientes seguirían volando décadas después. Pero una misión se alzó por encima de todas. El vuelo sobre Tinian, el 14 de junio de 1944. La misión en la que decidió completar el objetivo en lugar de regresar. La misión en la que voló un avión catastróficamente dañado 130 millas sobre océano abierto. La misión que demostró que la disciplina en vuelo y una ingeniería sólida podían vencer condiciones en las que volar no debería haber sido posible. Edward Lewis Feitner vivió hasta los 100 años. Murió el 1 de abril de 2020, en Salmon, Idaho. Sobrevivió a la mayoría de los hombres con los que voló en la guerra. Sobrevivió a los aviones que probó. Sobrevivió a los portaaviones en los que sirvió. Pero el impacto de aquella misión no se desvaneció. Las fotografías que tomó aquella mañana fueron utilizadas por los buques de apoyo artillero naval durante el bombardeo de Tinian, iniciado el 24 de julio de 1944.
Las posiciones de artillería que identificó fueron destruidas antes del desembarco de los marines. Las instalaciones de radar que fotografió quedaron neutralizadas. Los depósitos de munición que registró fueron atacados en las primeras oleadas. Más tarde, inteligencia estimó que esas fotografías salvaron entre 200 y 400 vidas de marines, al permitir ataques precisos contra las defensas japonesas. El F-6F-5P Hellcat, dañado, fue arrojado por la borda desde el USS Bunker Hill a finales de junio, como dictaba el procedimiento para aeronaves declaradas pérdida total. Se hundió a 12.000 pies de profundidad, a unos 40 kilómetros al noreste de Saipán. Pero las fotografías de sus daños permanecieron en los archivos de la Marina. Los informes de ingeniería permanecieron. Las lecciones permanecieron. Esas lecciones moldearon el diseño de casas durante décadas. Entre 1942 y 1945, Grumman Aircraft Engineering Corporation construyó 12.275 Hellcat F-6F. Uno de ellos regresó a casa con media ala menos. Y gracias a ello, cientos de hombres vivieron. El Hellcat destruyó un total de 5.156 aviones enemigos durante la guerra. 306 pilotos de la Marina y del Cuerpo de Marines se convirtieron en ases volándolo. Su proporción de derribos, 19 victorias por cada pérdida, no ha sido igualada por ningún caza estadounidense en ningún conflicto, ni antes ni después. Pero los números, por sí solos, no explican por qué el Hellcat fue tan importante. Su verdadero éxito no se midió por cuántos aviones enemigos derribó. Se midió por cuántos pilotos estadounidenses salieron vivos de la cabina gracias a él. El vuelo de Feitner sobre Tinian demostró que las situaciones etiquetadas como imposibles aún pueden tener solución si un hombre se niega a aceptar esa palabra. Demostró que la buena ingeniería no es un lujo, sino una cuestión de vida o muerte. Y demostró que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante siendo plenamente consciente del peligro. También demostró algo más. A veces, la respuesta más fuerte frente al enemigo no es la destrucción, sino un éxito tan absoluto que su intento de detenerte deja de importar. El teniente Edward Feitner voló directamente hacia el fuego enemigo. Fue alcanzado. Su avión fue destrozado. Y en lugar de huir, permaneció el tiempo suficiente para fotografiar las mismas baterías que intentaban matarlo. Luego voló un avión que no debería haber podido mantenerse en el aire de regreso a un portaaviones. Y lo aterrizó con éxito. Lo hizo porque la misión importaba más que los daños. Porque Grumman construyó aviones capaces de sobrevivir a lo impensable. Y porque hay pilotos que se niegan a rendirse incluso cuando la física dice que deberían hacerlo. Si esta historia se quedó contigo, tómate un momento y pulsa el botón de me gusta. Cada me gusta ayuda a que esta historia llegue a más personas que, de otro modo, quizá nunca la conocerían. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres seguir escuchando historias rescatadas de archivos olvidados y documentos cubiertos de polvo. Historias de pilotos reales, máquinas reales, y momentos reales en los que la determinación marcó la diferencia. Déjanos un comentario y dinos desde dónde nos ves. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia o cualquier otro lugar del mundo. Esta comunidad es global. No solo estás viendo historia, estás ayudando a preservarla. Gracias por estar aquí y gracias por asegurarte de que la historia de Edward Feitner no se pierda en el silencio.